Hola? Vale, ara. Què tal? Que mola, no? Com mola això del Twice. Joder, quiero 2 o 3. A ver por dónde empiezo. Es un poco como estrés, momento de estrés ahora. Vale, pues nada, enemigo público número 1. Me llamo Enric Soldevila, trabajo en publicidad como creativo e independiente y nada, estoy aquí para hablaros de el enemigo público número 1, el que creemos, el que yo al menos creo y el que de alguna forma nos representa, ¿no? Desde que nacemos entendemos o nos intentan o nos quieren hacer entender quiénes son los buenos y los malos. Vale, ahí tengo el tiempo. Vale, perfecto. Nos quieren enseñar, quieren hacernos entender quiénes son los buenos y los malos y hacernos creer que estamos aquí para encontrar o saber quién es este enemigo que nos va a cambiar o nos va a dar un propósito en la vida y saber qué estamos haciendo, ¿no? De alguna forma, cuando tenemos este enemigo, entendemos, bueno, o sabemos posicionarnos, de repente entendemos por qué hacemos las cosas. Entonces, cuando empezamos, cuando nacemos, ya con la misma religión, nos dicen los buenos y los malos. Los buenos son los que van al cielo, los malos son los que van al infierno. Pues así estamos, ¿no? Nos van siempre haciendo creer y nos van educando para entender pues, esta dualidad o saber que tiene que ser o todo blanco o todo negro, ¿no? Y saber por dónde ir tirando. También pasa lo mismo con la política. Tenemos que encontrar quién es el enemigo, tenemos que saber posicionarnos, si queremos ser de izquierdas o de derechas, si queremos ser comunistas o queremos ser capitalistas, pero siempre tenemos que escoger un bando y encontrar quién es este enemigo. También nos pasa en la forma en que amamos, ¿no? Nos hacen también posicionarnos de decir, ostras, o eres hetero, o eres bi, o eres tal, pero tenemos que escoger algo, ¿no? Tenemos que siempre estar en ese momento de escoger, seleccionar algo, y una vez lo tenemos seleccionado, todo el resto está mal. Lo mismo pasa con las nacionalidades, ¿no? De repente decimos, ostras, yo soy de este sitio, todo el resto no mola, ¿no? Tenemos ese enemigo claro porque no es de donde somos nosotros, o al revés, o a la inversa, ¿no? Nosotros somos el enemigo de alguien porque no somos igual que esta otra persona. Lo mismo pasa... Uy, qué pixelada la imagen. Pues mola bastante la imagen, sorry. También pasa lo mismo en la forma que vestimos, ¿no? De repente el cayetano dice, ostras, este es demasiado moderno, pues no me gusta esto, ¿no? Tenemos esa necesidad siempre constante de buscar esa sensación de lo mío es bueno, lo de los otros es malo. Y, evidentemente, también pasa lo mismo en la forma en que jugamos. Siempre hay los buenos, los malos. Está claro que un juego, porque también ahí está un poco la gran duda, ¿por qué los juegos siempre tienen que ser a través de la rivalidad? ¿Por qué siempre en los juegos tiene que haber un enemigo? ¿Por qué siempre tiene que haber o soy del Madrid o soy del Barça? Y el resto también lo mismo, no mola. Entonces, bueno, también nos pasa en la forma en que nos entretenemos. Casi todas las películas, o gran mayoría de películas, tienen el hilo narrativo, siempre va los buenos, los malos, el amor, el desamor. Siempre tienes que encontrar cuál es este lado de un sitio o el otro, ¿no? Al final, todo esto nos lleva a que siempre tenemos que encontrar cuál es este enemigo para tener un propósito en la vida, para formarnos nosotros estos enemigos de alguna forma. Creemos y nos dan la personalidad, nos dan los valores y nos dan una creencia que, bueno, será real o no real, para saber dónde tenemos que ir y decir, hostia, pues yo creo, soy así y me parece que lo que estoy haciendo es correcto, ¿no? Entonces, como de alguna forma, esto si lo aplicamos a la publi, que es, viéndolo así como muy directo, es lo que da propósito a cualquier idea que hagamos, ¿no? Es el enemigo o la tensión, es lo que crea esta tensión, ¿no? Una vez encontramos este enemigo, lo podemos trasladar y lo podemos llevar a cualquier campaña que hagamos y eso va a dar propósito a lo que vamos a construir. Entonces, me acuerdo en 2017 estaba en China haciendo un freelance en Widen, Shanghai. Justo estaba haciéndonos un workshop Susan Hoffman, la Chief Creative Officer de Widen Global, y nos estaba haciendo un workshop sobre el enemigo, aparte de muchas otras cosas, pero de decir, ostras, lo más importante, si queremos hacer una campaña que funcione, si queremos encontrar realmente algo que valga la pena, es encontrar este enemigo, ¿no? Encontrar dónde está la tensión. Hay mucha gente que le llama la tensión, pero a la vez que entiendes, o de alguna forma la interiorización que nos daba o que nos quería contar de esta idea de encontrar este enemigo para saber a dónde atacar constantemente, es cuando de alguna forma le das una vuelta, un switch a cualquier campaña que haces, ¿no? Entonces, bueno,
una cosa es muy fácil cuando estás en tu país de origen, ¿no? Ostras, pues sí, perfecto, pues aquí catalanista, ¿no? O aquí tal, o lo que decía Ferran, ¿no? Que estaba contando la campaña del Barça con el Freedom, que de alguna forma es buscar la tensión de algo que sabemos. Pero imagínate que de repente estás en China y dices, ¿qué coño pasa aquí, no? Sí, he ido antes de vacaciones, pero no entiendo nada, simplemente he visto 3 cosas que son interesantes de turismo, pero no entiendo el por qué creen, por qué piensan, y todo de alguna forma parece bastante más diferente de lo que nos parece. Entonces, bueno, empezamos con un proyecto para Nike, en donde estamos haciendo este workshop de cómo encontrar el enemigo, y bueno, aparte de ir buscando y encontrando y cosas que parecían como más o menos banales, recuerdo que estábamos en un momento en que estábamos intentando hacer una campaña para Zhuo Qi, es un jugador de básquet que en teoría tenía que ser como el nuevo superhero de China en el básquet, que para ellos es el segundo deporte más importante en un país de 1,4 billones de personas, o sea, es un mega deporte ahí. Tenemos que buscar la atención, tenemos que buscar este enemigo. Entonces, buscando diferentes blogs, buscando diferentes artículos, evidentemente en Google, si lo buscas, no sale nada porque o salen insights como muy básicos o enemigos muy básicos, o que nosotros creíamos que podían ser enemigos muy básicos, hasta el momento que empezamos a buscar en blogs chinos. Ahí empiezas a trabajar el blog, empiezas a trabajar en buscar la traducción literal de lo que sale de Google Translator, y de repente pues encontramos pues una frase que se repetía muchas veces, que era "Don't come back", ¿no? En chino. Y decíamos, hostia, debe hacer una traducción en Google Translator, que a veces se le va un poco la pinza, hace traducciones como bastante rarunas, y hablando con el equipo chino, con el Strategist, le preguntamos, ostras, ¿por qué se repite tanto este mensaje del "Don't come back"? Decía, ostras, porque en China, cuando estás haciendo algo, cuando realmente quieres tener éxito, y te vas de casa, porque mucha gente no vive en las ciudades principales, sino que vive fuera de las ciudades, en el monte o en una ciudad mucho más minoritaria, que son 10 millones, de repente se van a Shanghai, Beijing, Hong Kong, Shenzhen, se van a buscarse la vida ahí. Hay un dicho que es "don't come back", hasta que no lo hagas, ¿no? Hasta que realmente no consigas ese éxito. No puedes volver a casa, porque sería una vergüenza para tu familia, para tus amigos, que no hayas conseguido el éxito. Porque si te has ido, es realmente porque quieres hacer y porque realmente quieres conseguir este éxito. Entonces encontramos esto, nos lo contaron, vale, que no es una traducción chunga de Google, sino realmente es algo que es un dicho de ellos, ¿no? Decimos, hostia, perfecto, esto es la propia tensión. Teníamos que hacer esta campaña para Zhuo Qi, para el jugador de básquet, que era una campaña con el tagline de "Want It All", que es del rollo "lo quiero conseguir todo", ¿no? Es como la canción de Queen. Y nada, entonces de repente empezamos a buscar diferentes jugadores de básquet que están en la misma situación que Zhuo Qi. Zhuo Qi justo en ese momento se había ido a Estados Unidos, y muchos de los mensajes que había de toda la gente en los blogs, o mucha gente de China, que hablaban de él, le decían esto, ¿no? "Don't come back", que al final era un mensaje de suerte, en vez de decirte mota merda o suerte o tal, lo que te dicen es no vuelvas. Entonces lo que hicimos, buscar otra gente que estaba en la misma situación que él y jugar una campaña en donde hacíamos el challenge de que no vuelvas hasta que realmente lo hagas. Entonces, bueno, aquí de alguna forma voy un poco directo a materia, pero, o directamente a enseñar el enemigo en este caso, de cómo lo interpretamos, o de alguna forma el aprendizaje que saqué de ese workshop con Susan súper directo de si no tienes el enemigo, no tienes campaña. Entonces, bueno, aquí es donde empezamos con el primer ejercicio. Lo habíamos hecho con otras campañas, con otras marcas, en otras agencias, pero tener tan claro la palabra de dónde está este enemigo, realmente que me cambió bastante la forma de trabajar. 周琦，终于去美国了，可以啊，你过得开心吧？别回来了，反正我们也不想让你留在这里。你在这里赢过总冠军了，再去那里赢一个，别回来了。买张单程机票就够了。难道你去美国打球，就只是因为你身高高吗？别回来！别回来！好吧，允许你回来帮国家队拿个冠军，然后马上回去。我觉得你是为了我们，想做我的偶像，你要再努力一点。别回来！想都别想！让他们知道什么叫来者不善。
就出手了。 Muchos de los personajes que salían aquí... Muchos de los personajes que salían aquí era gente que realmente había posteado y había dicho "Don't come back, Zuochi", hasta que realmente lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, queríamos enseñar de alguna forma esta tensión. Entonces, como os decía, para mí de alguna forma, a partir de este momento, cambió bastante la forma de entender la publi, en ese momento de decir, ostras, el enemigo, o incluso con todo lo que hacemos, ¿no? Que sí que es algo que lo tenemos ahí como muy presente, pero, bueno, seguimos ahí. De repente, como a todos nos pasa, o nos pasó, llegó la pandemia, ostras, estoy haciendo estos proyectos, me lo estoy pasando súper bien, estoy viajando por todo el mundo, llega el 2020, tengo que hacer una campaña Adidas en plena pandemia para China, lo mismo, que ahí, créeme que estaban bastante jodidos, y el concepto aquí, o realmente el enemigo, fue el mismo 2020 como tal, ¿no? Ya no solo como la pandemia en sí, el virus, sino el 2020 como tal. Entonces, resulta que el mismo 2020 no era el enemigo, sino que también era la oportunidad. Pasamos del 2020 al 2000 o el 20 2.0. Y entonces hicimos otra campaña donde al final reforzábamos o queríamos apoderarnos de la oportunidad de que el 2020 no era una putada, sino que era un momento para reconstruirnos nosotros. Muy snappy, o sea, es campaña así bastante rápida y tal, muy extensa, habían 1000 piezas, pero la idea aquí era intentar hacer un challenge a los jóvenes a entender que lo que tenían delante de ellos no era una putada, sino una oportunidad. Como lo decimos, a partir de ahí creamos el día del International Tomorrow Day, que era un día donde creamos un futuro mejor a través de un hackathon de 24 horas donde invitábamos a diferentes gente de diferentes disciplinas a crear proyectos nuevos para enseñar cuál sería el China 2.0, ¿no? Para crear esta nueva oportunidad y el enemigo, lo que decíamos, ¿no? Esta idea de que nos están puteando, al revés, voy a abrazarlo de alguna forma, ¿no? Que aquí viene, de alguna forma, como la parte 2.0 de ese enemigo. Ostras, y si en vez de decir, tú eres el enemigo, que te den por el culo, al revés, vamos a abrazar al enemigo, vamos a decir, tú eres el enemigo, pues vamos a darle una vuelta a esta situación. Entonces, teníamos justo también lo mismo. Como os decía, China es un país con una población de 1,4 billones de personas y en el que más de 500 millones de ellos juegan a videojuegos. Durante la pandemia, eso se multiplicó todavía más y había mucha más gente todavía jugando en casa, nadie salía, nadie quería hacer nada y era como bastante difícil de alguna forma poderles atacar, entenderlos o que, bueno, pues que disfrutasen de la vida. ¿Cómo lo hicimos esto? Pues al revés, creando nosotros o intentar buscar esta vuelta dentro de la dificultad de los videojuegos y creando una campaña que es un videojuego en sí. Entonces, ahora primero os enseño esta pata y os enseño después la segunda para entender lo que hicimos. I have exactly what you need here. Pues aquí lo que os decía, o sea, la idea era, ostras, tenemos un problema que es que la gente está enganchadísima en los videojuegos, nadie quiere hacer nada más que no sea un videojuego, si no entramos por los videojuegos, o si no hay una conexión con un videojuego es imposible, pues al final lo que dimos, o la vuelta de alguna forma, fue crear un videojuego a través del film, ¿no? Necesitas sí o sí assets, pero creamos el Escoge tu propia aventura,
en base a este film, en donde la misma película esta o el mismo anuncio que habéis visto, lo vivías tú en primera persona y tenías que hacer diferentes decisiones, ¿no? O te quedabas en casa, stay at home, o go look outside. Entonces salías fuera y veías, explorabas. Entonces, habían diferentes rutas, creamos muchos más escenarios de los que habéis visto en este film, pero la idea era poder experimentar en primera persona pues bueno, la vida de este rapero, que es un rapero muy conocido coreano, y era tú, en vez de ser el artista coreano que te explica la película, eres tú quien vive la película. Parecido al Black Mirror, el capítulo de Black Mirror, donde tú podías escoger tu propio destino, ¿no? Entonces, bueno, teníamos eso y al final de todo, la idea o la referencia de inicio era Matrix, dónde quieres estar, o quieres escoger la pastilla roja o la azul. En ese momento, pues, vas escogiendo diferentes caminos hasta al final llegar pues, a tu propia conclusión, que era tu film único y que encima pues, te daba, la parte de la derecha, te daba tu propia personalidad, te decía cómo era tu personalidad y te recomendaba las mejores zapatillas para tu propia personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que tenemos un nuevo enemigo. Ya no solo es el enemigo de insights, de todo lo que estamos haciendo, o del día a día que tenemos, sino el día a día, este enemigo parece que es bastante más grande de lo que pensamos, ¿no? Leía esto en La Vanguardia esta semana, impacto social de la tecnología, ¿no? El riesgo de que los niños tengan más amigos de inteligencia artificial que humanos es real, ¿no? Lo que os contaba ahora de China, que van bastante más avanzados en muchos sentidos. Llevan jugando, ya nadie sale, las discotecas, hay mucha gente sin duda, pero ya no es vamos esta noche de fiesta, es quedamos en casa y jugamos a los videojuegos, ¿no? Que es cada vez, antes era muy nicho y se está convirtiendo en un boom. O después, el otro día leía esto en LinkedIn, que era real, justo he visto hoy que lo han cambiado, pero si buscabas Vermeer en Google, te aparecía directamente una imagen hecha con inteligencia artificial y que había cambiado, había reemplazado a la chica de la perla. Y de alguna forma, la propia plataforma de Google había cambiado la información para crear un fake news sin quererlo o queriéndolo, nunca se sabe esto. Pero bueno, tenemos como muchos enemigos en este sentido con la inteligencia artificial por la falta de información o la información cambiada. O el otro día Elon Musk, ¿no? que decía que nos vamos a la mierda, nos van a matar las máquinas. Que, bueno, preguntándole de repente dije, la verdad que soy usuario de inteligencia artificial, de ChatGPT y de Midjourney como cada día, pero tampoco no soy un heavy user que entiendo todo cómo funciona, sino que soy bastante amateur en este sentido. Y digo, la verdad que estoy aquí en una charla donde conozco cosas, pero no sé suficiente como para contaros tanto, ¿no? Pero digo, voy a preguntarle al ChatGPT, que sabrá bastante más que yo, ¿no? Entonces le preguntaba, hostia, ¿la IA acabará con la raza humana? En un hipotético caso, ¿cómo podría acabar con la humanidad? ¿Y cómo acabaría con los humanos? Una vez que acabe, ¿qué quería en el planeta, ¿no? Entonces iba preguntando bastantes cosas y las respuestas son bastante bizarras, pero bueno, digo, y a lo que más me importa, digo, sácame el curro. Le pongo una línea, Born from Nature, y le pregunto, hazme este titular para ganar un titular para ganar un premio en Cannes. Las respuestas son bastante justis, como podéis ver. Born from Nature, the ultimate gift to you. Hola, ¿qué tal? Pure Nature, Pure Potential, Pure Pleasure. Entonces, ahí es cuando digo, hostia, si es tan enemigo la inteligencia artificial, yo ahora mismo con esto dudo bastante, o me da la sensación que es bastante poco probable a priori de que sea una competencia. Entonces le preguntaba, ¿cuál crees que es el principal enemigo del uso de la inteligencia artificial versus los humanos en el proceso creativo? Entonces me decía, como resumen, ¿no? Que sin el alma o sin tener la perspectiva o entender realmente las emociones y el por qué pasan las cosas, no puede hacer nada. Simplemente aquí ChatGPT o la inteligencia artificial en general es una calculadora de conceptos, nada más. Sin el decir 1 más 1, si tú no le pones el 1 más 1, a día de hoy no puede construir nada más. Y ahí es donde nos falta lo que ponemos nosotros, que es el alma, ¿no? Nosotros somos la parte que le damos la potencia y que le damos realmente el conocimiento o que apretamos los botones dentro de esa calculadora de conceptos. Entonces decía, ostras, quizás, ¿sabes si es erróneo o no soy suficiente o todavía no entiendo cómo construir?
Entonces, ¿crees que la inteligencia artificial podría desarrollar un nuevo movimiento artístico? Quizás el pop art, el cubismo, el brutalismo. La respuesta es pues, lo mismo, ¿no? Hay muchos factores que hacen que cree un movimiento artístico, ¿no? Social, tendencia, el cambio cultural histórico. Entonces, ostras, si no venimos de un precedente, si no entendemos por qué pasan estos conceptos, si no entendemos el alma de las cosas, es imposible que realmente nos vaya a quitar, o desde un punto de vista mío personal, quizás voy súper incorrecto, como os digo, no soy súper heavy, o soy amateur en inteligencia artificial. Pero bueno, entonces también le preguntaba, ostras, ¿tú crees que como inteligencia artificial podrías desarrollar desde cero, conceptualizar y desarrollar la campaña de Te gusta conducir de BMW hecha por STPF, sin la ayuda de humanos? Y lo mismo, ¿no? Se basa en una idea y un mensaje muy poderoso que conectan con la pasión y la emoción de la experiencia de conducir. Este tipo de enfoque creativo a menudo se basa en la intuición humana, la experiencia y la perspectiva artística, cosas que a día de hoy dudo mucho que pueda conseguir entender el por qué una mano está fuera de la ventana, ¿no? El anuncio más excelente de la historia a nivel de sensaciones. Entonces, bueno, quizás el enemigo ya no sea tan enemigo, sino puede ser una ayuda. Entonces le preguntaba aquí un poco de parte de Publi, pero ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar al director creativo independiente y realizador Enric Soldevila, especializado en campañas integrales para clientes globales como Adidas, Nike, Beats by Dre, Loewe, Versace, Moncler, Bershka, Coca-Cola, que ha trabajado en agencias como Wild & Kennedy, 72, AMV Video, Johannes de Leonardo, RGA, TBWA, EKQA y mucho con Hypebeast en diferentes países como Ámsterdam, London, Nuremberg, Shanghai, Beijing, Tokio, Seúl, Los Ángeles, Barcelona, Madrid, evidentemente, y Vietnam, a optimizar mi trabajo. Me pasa esta lista mucho más extensa con todo lo que voy a hacer, pero os hago un resumen que al final es optimización del tiempo y llegar a donde quieras llegar. Ya no hay cielo, ¿no? Ya no tenemos techo. Podemos crear lo que queramos, como queramos, disculpad. Y podemos crear lo que queramos, ya no hay límite, como lo que exponía ahora Jab. Entonces, ¿resultará que ahora el enemigo es nuestro aliado? Pues quizás sí. Entonces, bueno, esto es una campaña que acabo de vender hace 2 semanas para Moncler. Todo está hecho con inteligencia artificial. Pero al menos a mí lo que me ha ayudado un porrón, y vuelvo a decir, no soy heavy user, simplemente como amateur, me ha ayudado a sacar curro, pero heavy. Y encima ver cosas desde otro punto de vista que no tenía, ¿no? Y aparte, pues bueno, nosotros tenemos que tener el criterio para empezar a buscar y encontrar las cosas que nos da y tener el ojo para saber qué es lo que nos funciona o nos funciona, ¿no? Pero bueno, el potencial que tiene de darnos esas herramientas para llegar a donde queramos llegar, hostia, cuando empecé al principio, hace un año, me contaban Midjourney, digo, ¿qué es esto? Qué pereza, ¿no? Me da mucha pereza meterme. Cuando me he metido, o sea, ahora mismo hice un tratamiento hace 3 días. La mitad de los scripts del write-up están hechos con ChatGPT, que después los toco, los cambio, corta, pega, tal. Pero me da un principio, me da un punto de partida. Todas las imágenes, o muchas de las imágenes, mundos que quiero crear, cosas que antiguamente era esta imagen y esta imagen, haces visualizar al cliente, intentas hacerle entender lo que quieres, lo pongo todo ahí, me lo pone en la mezcladora y me saca exactamente la imagen que quiero. Entonces, bueno, me encuentro en un momento en que veo el potencial y entiendo hasta dónde puedo llegar, hasta el punto de decir, campaña global de Adidas fútbol para el Mundial, despedida de Messi de los mundiales, probablemente del fútbol en breves, ¿no? Y es la campaña pues, que se le ha puesto más esfuerzo desde Adidas en muchos años. Y de repente creamos la imagen de la izquierda, hecha con inteligencia artificial, cambiando las caras. Los cuerpos eran dobles, como más que nada por facilidad, pero las caras están hechas todas con inteligencia artificial. Acabó esto, aparte del Monumento a la Bandera de Rosario, pues en muchos otros sitios, pero proyectado aquí durante el momento en que ganaron el Mundial y previo al Mundial, ¿no? Estuvo todo proyectado. Y después hicimos pues la peli, el anuncio, también todo hecho con deepfake, que al final es inteligencia artificial. Como veréis, faltan muchas cosas por pulir, pero porque estamos como en un principio, en un stage muy
muy al principio del potencial que tiene, pero es cuando de repente te das cuenta de, hostias, esto no se acaba y nos va a dar mucha cancha para hacer lo que queramos. Entonces, bueno, hicimos esta campaña, como decía ya, me refiero a él porque me gustó mucho la charla, que al final tú quieres tener un equipo de los tuyos, quieres tener un equipo con los que te sientes confidente y dices, ostras, me entiende, sé exactamente cómo juego, sé exactamente lo que quiero, pues esto es lo que intentamos hacer aquí. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Messi. Pues ¿quién puede ser el mejor equipo del mundo? El equipo de Messi hecho por él en diferentes momentos de su carrera profesional. Entonces, como os contaba, aquí de repente una idea que seguro que en algún momento a alguien se le ha pasado por la cabeza, o a mí incluso lo había presentado alguna vez anteriormente, a tener la posibilidad de poder hacerla al final, hostia, gracias a la inteligencia artificial, pues te abre un montón de puertas, ¿no? Lo mismo que nos pasó con este billboard, ¿no? Esto es lo mismo, hicimos todo lo que sería el billboard o lo que serían los personajes, disculpad, los personajes con dobles y las caras están hechas con inteligencia artificial, pero al final aquí el potencial de decir, vale, ¿qué es lo que quiero, cómo lo quiero, puedo conseguir lo que quiero, ¿no? Y después pues jugando con el billboard como tal, que también pues es 3D, pero hecho un montaje para hacer creer a la gente. Hoy en día la gente ya se lo cree todo, que está bien y es lo bonito, porque hemos conseguido cruzar esta línea de qué es lo real y qué no es lo real. Me da igual, mientras me gusta el contenido, funciona. Pasando a ser el anterior, el film que habéis visto antes, pasando a ser el post o el anuncio más visto de toda la historia de Adidas, en todas las redes sociales y compartido con más de 80 millones. Y justo cuando decimos pasó a ser el más visto de toda la historia, que creo que llevan como 130 millones de visualizaciones. Entonces, 130 sí creo que sí, da igual, lleva muchas. Entonces hicimos esta campaña, lo dicho, todo a través de AI, con el refuerzo de las caras de Messi. Messi es el jugador que tiene más caras o que tiene más fotos en Getty, en cualquier plataforma, buscas y encontrarás ese infinito, pues la máquina de ahí le fue muy fácil construir y entender el jugador y ponerlo en cada sitio, integrar las luces y que todo cuadrase. Y ahí la pregunta es, ¿y ahora quién es el enemigo, no? Quizás, vuelvo otra vez a la pregunta de antes, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal enemigo del uso de la inteligencia artificial versus los humanos en el proceso creativo? En la primera descripción que me pasaba, el ChatGPT me decía la parte de arriba, ¿no? Que es, bueno, que le falta alma, pero la gran preocupación de la dependencia excesiva de la inteligencia artificial en el proceso creativo puede llevar a una homogeneización o falta de diversidad en el arte y la publicidad, ¿no? Al final llegaremos a un punto de conformismo, llegaremos a un punto de normalidad. Si al final tú pillas uno de los titulares que os he enseñado antes, hostia, nos vamos bastante justi, ¿no? Todo. Entonces, bueno, creo que estamos justo en ese momento en donde podemos construir algo único o acabar como la peli de Wall-E, que creo que es un gran reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, en donde el conformismo va a quedar todo homogéneo y crear una pátina totalmente básica de lo que estamos haciendo, ¿no? Es quizás el enemigo que nosotros mismos, ¿no? Entonces, mejor que empecemos ya de una vez a entender que no es un enemigo, sino que es un aliado y que tenemos que empezar a construir y empezar a imaginar lo que nosotros queramos imaginar, ¿no? Esto es, al día de hoy, para mí, es la página en blanco que tantas veces hemos dicho o que sentimos. Pues a día de hoy la página en blanco para mí es el prompt de que vamos a poner para empezar a construir lo que queramos. Y hasta ahí estamos. Gracias.